Bueno, a continuación voy a explicar lo que es el tema de potencia instantánea y potencia promedio. Vamos a comenzar con la potencia instantánea. La definición de potencia instantánea se define como la potencia entregada a una carga en cualquier intervalo de tiempo. Esto es en cualquier instante, es cuando medimos esta potencia. Entonces tenemos una fuente sinusoidal que nos entrega corriente y voltaje a una red lineal pasiva. Entonces, para determinar la potencia, como conocemos la expresión que es potencia igual a voltaje por corriente. Entonces, para poner el voltaje y la corriente en fasores, tenemos el voltaje en función del tiempo, tenemos el voltaje, la amplitud del voltaje por el coseno t más el ángulo del voltaje. Tenemos el coseno de la velocidad angular más el ángulo de desplazamiento que hay entre el voltaje y la corriente. Y igual para la corriente, tenemos que la corriente es la amplitud de la corriente por el coseno de Wt más el ángulo de la corriente. Entonces, para determinar la corriente en un sistema de fasores, tenemos que la potencia es el valor del voltaje por el coseno de Wt más el ángulo del voltaje. Todo esto por la amplitud de la corriente por el coseno de Wt más el ángulo de la corriente. Entonces, para resolver esta ecuación es necesario utilizar una identidad trigonométrica que nos dice que porque podemos multiplicar las constantes que son el valor del voltaje y el valor de la corriente. Eso lo multiplicaríamos, fácilmente. Pero para multiplicar los ángulos necesitamos hacer con la identidad trigonométrica que a continuación pondremos. La identidad es un medio del coseno de A menos B más el coseno de que es A más B. Y con esta determinamos la potencia del circuito multiplicando los valores de corriente y voltaje y determinando por medio de esta ecuación el valor de los ángulos. Entonces, a continuación pondremos un ejercicio donde nos dan el voltaje y la corriente para así determinar la potencia instantánea. Entonces, el ejercicio es en el ejercicio
En el ejercicio que pondremos a continuación, nos dan el valor del voltaje, que es 120 seno de coseno de 377 t más 45 grados. Y el valor de la corriente, que es 10 seno de 377 menos 10 grados. Entonces, aplicándolo a la fórmula de potencia, sería voltaje por corriente, y quedaría de la siguiente forma. Bueno, entonces tenemos que el valor del voltaje es 120, que el coseno de 377 t más un ángulo de 45 grados, que es el ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Y entonces el valor de la corriente sería 10 coseno de 377 t menos un ángulo de 10 grados. Entonces, como ya mencionamos, para resolver esta ecuación necesitamos la identidad trigonométrica, que es esta. Necesitamos un medio de coseno de A más B. En este caso, este sería A y este lo tomaríamos como B para poder resolver nuestra ecuación. Entonces, a continuación procederé a realizarlo de esta forma. Vamos. Bueno, primero, pues multiplicamos los valores constantes, que son 10 y 120, que serían 1200 por el coseno de A menos B más el coseno de A más B. Entonces, aparte realizaré la función de A menos B. Entonces, A tenemos que A es 377 t más un ángulo de 45 grados. Esto menos este otro, que sería 377 t menos un ángulo de 10 grados. Todo esto sería esta expresión. Entonces quedaría de la siguiente forma: 177 t más 45 grados menos 377 t más 10 grados. Esto, entonces, los 377 menos 377 se eliminan. Entonces, 45 más 10, tenemos que es un ángulo de 55 grados. Entonces, para completar acá la forma, tenemos P igual a un medio de... Bueno, primero, sí, un medio de 1200 coseno de 55 grados más el coseno de A más B. A continuación haremos la expresión de A más B, que es 377 t más 45 grados
más 377T menos 10 grados. Esto queda de la siguiente forma. 377T más 45 grados más 377T menos 10 grados. Esto nos quedaría la suma de 377 y 377. Quedaría 754T con un ángulo de más un ángulo de 35 grados. Esta sería la otra parte. Coseno de 754 más un ángulo de 45 grados. Entonces, esto todavía hay que dividirlo entre un medio. Nos quedaría de la siguiente forma. Bueno, aquí sería la potencia igual a 1200 entre 2, quedaría 600 coseno de 55 grados. Y aquí se me pasó multiplicarlo también por el factor, que sería también el 1200, sería 1200. Entonces aquí también sería 1200 entre 2, también sería más 600 por el coseno de 754 más 35 grados. 35 grados. Y esta sería la potencia instantánea que nos está entregando el circuito. Para reducirlo aún más, tenemos 600, uno de 55. Tenemos 600 coseno de 55. Tenemos que son 300. 344.1458 más 600 coseno de 754 más un ángulo de 35 grados. Y este sería el valor de la potencia instantánea bajo estas condiciones de voltaje y corriente. Entonces, a continuación, continuaremos a explicar lo que es la potencia promedio. Primero,
Sí, entonces la definición, bueno, la potencia potencia promedio, nos dice que la potencia promedio es el valor de la potencia instantánea promedio en un periodo. Y la potencia promedio la determinamos con la siguiente forma trigonométrica, también que aplicamos, que sería la potencia promedio es igual a un medio igual del valor del voltaje por el valor de la corriente por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Entonces tenemos ahora que la potencia es igual a un medio del valor del voltaje por la corriente. Entonces tenemos que el voltaje son 120 y la corriente 10, nos queda igual 1200 por el coseno de 45 grados menos 10 grados. Entonces nos quedaría la potencia, sería 600 coseno de 45 más por más, menos por menos más, 55, coseno de 55 grados. Y nos queda que la potencia promedio es 344.1458. Entonces, este es el valor de la potencia promedio y como anteriormente mencionamos, el valor de la potencia instantánea es únicamente en un instante de tiempo, que podría ser cualquiera. Pues es todo sobre la potencia instantánea y potencia promedio. Explicar lo que es máxima transferencia de potencia. Esto se aplica en un circuito de Thevenin donde el complejo conjugado de R menos JC es R más JXL y viceversa, donde las resistencias son iguales en magnitud y las reactancias también iguales en magnitud, pero de signo opuesto. En pocas palabras, nos quiere decir que cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin, se da la mayor transferencia de potencia. A continuación vamos a explicar este circuito donde tenemos nuestra resistencia de carga y nuestra resistencia de Thevenin. Tenemos un capacitor e inductor. Lo vamos a resolver con 3 diferentes frecuencias. Comenzaremos con la frecuencia de 10 kHz, donde tenemos que convertir el valor del capacitor y el valor del inductor. La fórmula para convertir el capacitor es es 1J menos J por 1 sobre 2pi por la frecuencia y el valor del capacitor. Esto es igual a 1.59 kilo ohms. El valor del inductor es igual a J2pi 10 kHz
con nuestro valor del inductor milifaradio es igual a 62.83 ohms. Para poder obtener nuestra corriente necesitamos saber el valor total de nuestra carga. Lo haremos con el teorema de Pitágoras, que nuestra impedancia total es igual a la raíz de nuestra resistencia S más nuestra resistencia L al cuadrado más XL menos más XC al cuadrado también. Procedemos a sustituir .83 menos 1.59 kilo ohms al cuadrado. Nuestra Z total es igual, quedaría le valió mal. Se igual a 1500 a 1.53 kilo ohms. Para sacar nuestra corriente es igual a voltaje sobre la impedancia total. Corriente es igual a voltaje, que son 10 volts sobre 1.53 kilo ohms. Corriente total es igual a 6.53 miliamperes. Nuestra potencia en la carga es a I cuadrada por RL. Potencia en la carga es igual a 6.53 miliamperes al cuadrado por 10 ohms. Este es igual a 426 microwatts. En nuestra frecuencia de 10 kHz tenemos 426 microwatts. Ahora lo resolveremos con una frecuencia de 50 kHz. Solo sustituiremos los valores de la frecuencia y los resultados, las fórmulas siguen siendo las mismas. Seguimos con el valor de 50 kHz. Sacamos el valor del capacitor y del inductor.
procedemos a sacar nuestra impedancia total. Y nuestra impedancia total sería de 20.4 ohms. Sustituimos para sacar nuestra corriente 20.4 ohms. 10 entre 20.4 ohms nos da una corriente de 0.49 amperes. Sustituimos acá para sacar nuestra potencia total, que es igual a 2.4 watts. Tenemos 2.4 watts en nuestra frecuencia de 50 Hz. Ahora continuamos con la de 80. Nuevamente sustituimos la frecuencia y valores. El valor de nuestro capacitor es de 198.9 ohms. El valor del inductor 502.65 ohms. Sustituimos acá solamente. Nuestra impedancia total es igual a 304.4 ohms. Sustituimos en esta fórmula para sacar nuestra corriente total. Nuestra corriente total es de 32.8 miliamperes. Sustituimos aquí para sacar nuestra potencia en la carga, que es igual a 10.7 miliwatts en nuestra frecuencia de 80 kHz. Aquí podemos notar que en la frecuencia de 50 kHz nos da una potencia total o mayor de 2.4 watts. Esto se debió a que cuando sustituimos en estas dos fórmulas, los resultados fueron demasiado parecidos. El primero fue de 318 y el segundo de 314. El teorema nos explica que las resistencias deben ser iguales. En este caso son iguales, ambas son de 10, y con la frecuencia de 50 kHz las reactancias son prácticamente iguales o muy similares, tienen casi el mismo valor, solamente diferente ángulo. Por eso nos da mayor
mayor potencia en la frecuencia de 50 kHz. Bueno, esto sería todo. Hola, yo voy a explicarles o tratar de explicarles lo que es el valor eficaz o RMS, que RMS simplemente son siglas en inglés. El valor eficaz se puede verificar en una onda senoidal, como las ves en este tipo. Tenemos en la onda senoidal, tenemos los periodos, de onda. Tenemos voltajes picos, que serían los voltajes que alcanza la onda, tanto positivo, que sería en este caso el voltaje pico, y voltaje pico negativo, que sería de aquí. Este sería un voltaje pico y este sería otro voltaje pico. En este caso, para saber el voltaje RMS, tiene que ser un poco menos del voltaje pico, que más o menos se encontraría como por aquí así. Para demostrar esto, aquí estamos hablando de voltaje RMS, que sería el valor eficaz o valor RMS. Para comprobar lo explicado ahorita, vamos a hacer un problema de una onda senoidal que tiene un voltaje pico de 130 volts. La fórmula para sacar el voltaje RMS sería el valor RMS es igual al voltaje pico que tenemos, sería en este caso por el 70%. Entonces, sustituyendo los valores que tenemos en la fórmula, sería voltaje RMS es igual al voltaje pico, que sería 130 volts, por el 70%, aquí, perdón, es el 70.7%. Aquí podemos multiplicar por 0.707, que es lo mismo esto sería lo mismo. Entonces nuestro valor del voltaje RMS o valor RMS, en este caso hablamos de voltaje RMS porque estamos hablando de una onda sinusoidal con voltaje pico de 130 volts. 130 por punto de 707 sería igual a 91.91 volts. Este sería nuestro voltaje RMS que tenemos en esta onda senoidal a un voltaje pico de 130 volts. Lo que nos quiere decir este valor es que el 91.9 volts de 130 son los que se aprovechan al conectar una carga. Esto lo podemos verificar en conexiones, en clavijas que tenemos de servicio en nuestras casas. Si nosotros verificamos el voltaje que tenemos sin carga en una de ellas, podemos ver que tenemos más de voltaje, que sería el voltaje pico. Tenemos aproximadamente 133 volts, que sería el voltaje que nos está proporcionando nuestra fuente. Al conectar una carga y volver a checar el voltaje disminuirá al voltaje deseado, que es con el que trabajan los componentes que nosotros utilizamos, que sería aproximadamente a 127 o 120 volts. El voltaje RMS o el voltaje pico o el voltaje eficaz no es nada más que una representación de lo que en verdad se aprovecha en nuestro hogar.
tratar de explicar es el factor de potencia y potencia aparente, que van relacionadas de la mano una de la otra. La potencia aparente se representa con una S. La potencia aparente es la que viene en la placa de los aparatos que nosotros utilizamos, viene como la potencia que se espera a la cual trabaja ese dicho aparato. La potencia activa es la que es a la cual está trabajando nuestro sistema, o es la potencia que se está consumiendo de dicho sistema. El factor de potencia es una relación entre las dos, es la potencia activa entre la potencia aparente, o el coseno de teta. Teta sería el ángulo que es el desplazamiento entre las dos potencias. Aquí podemos, para ver la importancia del factor de potencia, podemos hacer un ejercicio el cual constará de, vamos a tener serían dos receptores consumiendo la potencia de 1000 watts a un voltaje de 230, y para hacer la comparación de la importancia de la corrección del factor de potencia, vamos a hacer el análisis con dos distintos factores de potencia, uno alto y otro bajo. Primero empezaremos con el factor de potencia alto. Esto lo haremos primero sacando la corriente. Sería igual, que sería la potencia activa, que es la potencia que está trabajando nuestro receptor, que serían 1000 watts, entre el voltaje, que sería el voltaje de 230 volts, por el factor de potencia, que es el factor de potencia alto, que sería el de punto 96. Esto sería igual a 1000 entre 230 por punto 96. Por punto 96. Utilizando el factor de potencia de alto, nos estaría demandando una corriente de 4.53 amperes. Ahora vamos a hacer la comparación con el factor de potencia bajo, con la misma corriente, que sería el otro receptor consumiendo la misma potencia activa al mismo voltaje, solo cambiando el factor de potencia, que sería de 0.25. Y aquí nos está entregando una corriente de 17.39, que en realidad la diferencia que hay entre las dos de corriente es mucha, es más del triple. Esto nos sirve saber estas dos cosas para darnos cuenta que si tenemos un bajo factor de potencia, nuestro receptor estaría demandando mucho más corriente, lo cual ocasionaría que necesitamos una instalación especial o diferente a la otra. En este caso sería más gasto, porque los conductores que estaremos usando antes de corregir el factor de potencia serían mayores que teniendo un factor de potencia alto. Esto también implica mucho en las líneas de transmisión, ya que si tenemos un alto factor de potencia, los suministradores nos hacen una mínima o ligera bonificación, la cual no perjudica a nuestro bolsillo. Y si tenemos un bajo factor de potencia es lo contrario. Para corregir el factor de potencia simplemente se usan bancos de capacitores que aumentan o disminuyen el factor de potencia deseado, o acomodarlo a nuestras necesidades. Sí, es todo.
Pues vamos a explicar la potencia compleja. Bueno, se dice que la potencia compleja es igual a la magnitud, sería igual a la potencia aparente que se expresa en un triángulo de potencia. Es el siguiente. Bueno, pues la potencia compleja sería igual, podemos decirse aquí que sería igual a S, que es la potencia aparente o la potencia compleja. Y esta su medio de medición sería en volts ampere, y la potencia reactiva, lo que sería la medición sería en volts ampere reactivos, y la potencia real o activa sería la medición en watts. Bueno, la potencia compleja puede sacarse de distintas maneras, de forma trigonométrica o lo que sería, pues la fórmula que sería la potencia aparente es igual a su potencia real, por así decirlo, que sería P, más su potencia reactiva. Eso también se puede expresar de otra forma, también en forma trigonométrica, que puede decirse que la potencia aparente sería igual a la raíz cuadrada, teniendo ya dos magnitudes, dos potencias, por así decirlo, que sería la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Nos dice que también la potencia se puede sacar de forma de que sea la medición de voltaje por corriente. Potencia también podría decirse que es la corriente al cuadrado por la resistencia o la impedancia equivalente. La potencia compleja nos dice que tiene un determinado ángulo, por así decirlo, sería el seno. Ese determinado ángulo nos indica que si este ángulo es menor a 0, nos dice que entonces su potencia reactiva estaría en adelanto, y entonces sería positiva. Entonces, en dado caso, sería entonces así. Y esta sería de forma que nos daría positiva. Y en dado caso de que el ángulo, lo que es el seno de ángulo, nos diera el seno del ángulo fuera menor a 0, que es en este caso, entonces sería la forma de que la potencia reactiva estaría en retraso, y sería la potencia reactiva sería negativa. Entonces dice que cuando aparecen este tipo de potencias en adelanto o en atraso, en este caso en atraso, esto lo produce cargas inductivas, y lo que ocasiona que esto sea en adelanto es que haya cargas capacitivas. Y esa sería la explicación de la potencia compleja. Voy a explicar lo que es la conservación de la potencia en CA. Aquí tenemos un circuito, tenemos una fuente de voltaje, tenemos dos cargas conectadas en serie. Entonces aquí en este circuito tenemos una corriente que circula por la malla. Se dice que la potencia total sería cada potencia de las cargas, que sería S1, y aquí sería S2. Entonces
lo primero que tenemos que hacer es sacar la corriente total, que sería ahí, usando la ley de Ohm, sería voltaje entre resistencia, sería el voltaje de la fuente más la suma de la carga que tenemos conectada, y nos da una corriente de 8.48 amperes y un ángulo de menos 45. Entonces ahora vamos a sacar lo que es voltaje usando divisor de voltaje. Entonces sería, aquí tenemos el voltaje que sería V1, y acá usando también divisor de voltaje tenemos V2. Entonces, sabemos que es para sacar la potencia, sería voltaje por corriente. Entonces, para sacar la potencia en S1 usamos lo que es el voltaje V1 por la corriente que circula, y nos da una potencia de 719.61 ángulo de 90. Entonces ahora sacamos la potencia 2 usando el mismo método, y nos da la misma magnitud, el ángulo de 0, usando la expresión de la misma potencia que nos suministra la fuente de voltaje, es igual a la suma de las potencias de las cargas, y tenemos una potencia total de 1017.6 watts. Entonces dice que la conservación de la potencia es la misma si está conectada en serie y en paralelo. Entonces ya explicamos el método y ya sería todo.